Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal La muerte, un asunto de vital importancia. Y me gustaría mucho en esta ocasión hablar de los modelos acerca del duelo. Y hemos nombrado algunas veces alguno de estos modelos, y modelos hay muchos. Aquí podéis ver, por ejemplo, en esta imagen, más conocidos. Y dentro de todos estos modelos, como podéis observar, pues muchos de ellos, o todos los que os presento aquí, pero hay otros modelos que no trabajan de esta manera, pero todos estos modelos trabajan un poquito como dividiendo el duelo en una serie de etapas o fases o momentos, ¿no? Eh, Obviamente no se ajustan a la realidad personal de cada uno de nosotros, pero son modelos y, como dice su nombre, pues bueno, son como tentativas de intentar explicar una realidad que es muy difícil de explicar, ¿no? Pero son acercamientos teóricos a esa realidad. Dentro de estos modelos hay un modelo que es muy interesante y lógicamente que tenemos que comentar aquí, que es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que ella detalla en alguna de sus publicaciones. Y este modelo es el modelo de 5 fases que todos conocéis, ¿no? Que es el modelo este de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Vale? En el cual Elizabeth Kubler-Ross dice que una persona, cuando es informada de una mala noticia, ella en un principio lo plantea esto como un modelo de autoduelo, es decir, cuando a mí me dicen que tengo una enfermedad grave o que tengo un problema grave, etcétera, etcétera, las fases por las cuales yo paso. Sin embargo, en desarrollos posteriores se ha visto que esto es igualmente aplicable para el duelo acerca de otras personas. Por ejemplo, se me muere un ser querido y también podría pasar por estas fases. Este modelo, igual que todos los modelos de etapas o fases o estadios, tiene el problema de los estadios, precisamente, el problema de las fases, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues bueno, pues es un modelo. Además, yo quiero dejar claro que el modelo de Kubler-Ross a mí me gusta mucho porque yo que doy clases en la universidad e intento enseñarle a mis estudiantes estas cosas, ¿no? E intento que ellos estén concienciados acerca de las cosas que les puede pasar a una persona que está en duelo o a una persona a la que se le ha dado una mala noticia, pues yo creo que este modelo, el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, es uno de los modelos más didácticos que hay, porque engloba muchísimas de las cosas que le pasan a las personas. No todas, porque es imposible, el universo de cosas que te pueden pasar, pues bueno, supera siempre a la teoría, ¿no? Pero creo que es un modelo muy didáctico y que engloba gran cantidad de estos procesos. Y mm, además, es un modelo que te puede ser muy útil para entender las cosas por las que las personas están pasando. Esto no quita que tenga algunos problemas, y el problema de los estadios, fases o etapas es uno de los grandes problemas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando hablamos de estas 5 fases, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, y ya lo dice Elizabeth Kubler-Ross también, o sea, ella no es ajena a esto, ella por supuesto dice, oye, no es necesario pasar por todas estas fases. Eso es un proceso lógico que ella comenta, entre comillas, he observado durante muchas de mis interacciones con pacientes, ¿no? Y todos lo hemos observado, ¿no? Que hay personas que sí que pasan escrupulosamente por estas etapas. Sin embargo, yo diría que la mayoría de las personas no pasan por todas ellas. Es decir, no necesariamente hay que seguir, primero, ni pasar por todas estas etapas, y segundo, ni siquiera pasar en este orden, ¿vale? Y tercero, una persona puede estar en una etapa y hacer una regresión a una etapa anterior y volver a la otra etapa y volver a hacer una regresión. Es decir, una persona puede estar moviéndose entre estas diferentes construcciones, porque al final son construcciones, ¿no?
Ese es uno de los grandes problemas de tanto este modelo como todos los modelos de etapas. Mirad, hay personas que directamente cuando reciben una mala noticia entran en la etapa de aceptación, directamente. Yo recuerdo mucho, y no pasan por nada de todo esto, yo recuerdo mucho un caso en un documental en la televisión. Es un señor en Estados Unidos, este señor se le cae un billete de $1, creo, o de $5, no sé, se le cae al metro, el hombre baja, es un hombre de una complexión obesa y cuando tira a subir para arriba no puede. No puede, de tal manera que viene el tren y lo pilla, ¿no? Y entonces vosotros sabéis que de lo que es el tren al andén, el trocito es muy pequeño, o sea, hay muy poca. Y lo coge, le da la vuelta sobre sí mismo. Obviamente le rompe la columna vertebral, obviamente le rompe la arteria aorta en su porción abdominal y el hombre se queda aplastado y vivo. Y claro, cuando el primero que llega ahí a socorrer, ¿no?, es el guardia de seguridad, que es el que cuenta la historia. Y entonces el guardia de seguridad le dice, no sé, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Y el hombre le dice, nada, dile a mi familia que la quiero. Dile a mi familia que la quiero. Ya está, no puedes hacer nada más por mí. Obviamente, una vez se separa el tren del cuerpo del hombre, el hombre va a morir en pocos segundos, eso es obvio. Tampoco le quedaba mucho tiempo, aunque no separen el tren, ¿no? Es decir, ¿se puede pasar a la aceptación rápidamente? Sí, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que se mueve entre la negociación y la aceptación. Y recuerdo otro caso en el cual una chica con un cáncer de mama, que el cáncer de mama va muy bien generalmente cuando se coja a tiempo, pero ella tuvo la mala suerte de que el suyo fue mal y estaba en un proceso terminal, una chica bastante joven con 2 niños pequeños. Y me acuerdo que me decía, Quique, mira, yo lo tengo asumido, mis hijos están bien, yo sé que están con mi marido es una gran persona, también está mi hermana también va a cuidar mucho de ellos, tengo mis asuntos solucionados a nivel de economía, a nivel de todo, mis amistades, todo, es que lo tengo todo controlado, es que estoy preparada, o sea, no tengo ningún problema. Entonces, claro, cuando tú tienes ese tipo de conversaciones con una persona, jolín, dices, pues cuánto me alegro, porque cuánto sufrimiento esta persona se está evitando, ¿no? ¿Qué pasó el día siguiente? El día siguiente o 2 días después, no recuerdo, la siguiente interacción que yo tuve con ella, así profunda y tal, al cabo de un par de días, me dijo, Quique, yo no me quiero morir. Yo no quiero dejar a mis hijos solos. Yo no me quiero morir. Yo es que no estoy preparada para esto. 2 días después. Y las personas tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a cambiar de opinión. Pero si cambiamos de opinión, pero si estás en una tienda y no sabes qué coger y cambias de opinión 3 veces, para una tontería. Imagínate para cosas relacionadas con la vida, ¿no? Con la vida. Y con la muerte, ¿no? Bueno, pues entonces uno puede estar pasando de la negociación a la aceptación, volver a la ira, a enfadarse, no saber qué te está pasando, pero que estás enfadado con todos, ¿no? Incluso pasar directamente de nuevo a la negación. Bien, y esto es así, tenemos que entenderlo. No obstante, ya digo que este modelo es un modelo muy útil para entender todos estos procesos. Y vamos a empezar un poquito. Si os fijáis en la diapo que os he presentado, de los diferentes modelos que habían, hay muchos más, pero hice esa selección en su momento y he aprovechado esa diapo, ahí veréis que algunos empiezan con una fase de shock, una fase que no se puede hablar de negación propiamente dicha, es una fase de aturdimiento, ¿no?, donde la persona no sabe lo que está pasando, la persona no está siendo capaz de encajar las cosas, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross también habla de esto, pero no lo especifica como una fase, es como un momento en el cual la persona rápidamente retoma las riendas y las puede retomar, por ejemplo, con la negación, ¿no? Es decir, no me creo que esto esté pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Entonces vamos a hablar un poquito de la negación.
Vamos a hablar hoy de la negación y en los próximos vídeos os hablaré de las diferentes fases. Por no hacerlo muy largo. La negación ocurre cuando la persona, pues... la negación es un mecanismo de defensa. Ya lo hemos hablado con la teoría del manejo del terror, ya le hemos introducido un poquito el tema, pero la negación es un mecanismo de defensa. Es decir, esto es tan insoportable, esto es tan duro, esto es tan fuerte que prefiero que no sea. La manera de quitarme este dolor, la manera de poder sobrellevarlo, la manera de poder pensar es negarlo, que esto me haya ocurrido. Entonces tenemos muchos tipos de negación. No vamos a profundizar mucho, pero, por ejemplo, la negación en algunos momentos, ¿vale? Puede ocurrir, por ejemplo, con un diagnóstico. Imaginar, y esto nos ha pasado a nosotros muchas veces, ¿no? Yo he trabajado en una unidad de trasplantes de médula ósea con personas con leucemia, etcétera, y entonces es muy típico, muy habitual. En aquel momento, ¿vale? Pues no sé ahora lo que estaba ocurriendo, pero en aquel momento era muy habitual que nuestros médicos diagnosticaban una leucemia, unas características concretas, ¿vale? Y entonces la persona decía, quiero una segunda opinión. No, es que esto no puede ser, yo me encuentro bien, yo quiero una segunda opinión. Y es una manera de negar, es una manera de ganar tiempo, ¿vale? Porque mientras llega la segunda opinión todavía parece que tienes una posibilidad, ¿no? Es un tipo de negación. Obviamente, y todo el mundo conocía un hospital en Alemania que era el mejor hospital del mundo, tal. Los médicos de mi servicio mandaban el informe a ese hospital y ellos se encargaban de la segunda opinión con toda la humildad y honestidad del mundo. La pedían porque entendían este proceso, ¿no? Y esto es muy importante, que entendamos este proceso, que no lo minimicemos, porque existe, ¿no? Y como médico, pues tienes que ser una persona capaz de hacer ese gesto, ¿no? Tampoco quieres perder muchos días en esto, por tanto, estas dinámicas se entienden y estos procesos son súper rápidos. Al día siguiente teníamos la contestación y, obviamente, el diagnóstico era el adecuado, ¿no? Y era el real, ¿no? Y tenía esa segunda opinión y la persona entraba ya en un proceso diferente. La negación ocurre en muchos de los ámbitos de la vida, no solamente en este. Yo recuerdo muchísimo, hace muchísimos años, yo trabajaba en un laboratorio. Hace tantos años que, fijaos, no existían las tiras reactivas para los test de embarazo, por ejemplo, y entonces lo que hacíamos es que sacábamos sangre de vena directamente, analizábamos en unas máquinas allí la muestra y entonces al día siguiente le dábamos el resultado a la persona. Esto valía en aquel momento 800 pesetas, que yo no sé cuánto equivale a hoy en día, lo podríamos mirar, pero me imagino que sería como 40 euros de hoy en día, ¿no? Entonces te venía una chiquita de muy corta edad, 14 años por ejemplo, a hacerse esta analítica. Tú le pinchabas, le sacabas sangre, se analizaba, tenías el resultado, lo metías en un sobrecito, tú sabías el resultado, por supuesto, y al día siguiente se lo entregabas. La chiquita siempre venía acompañada de una amiga y cuando abría el sobre, que además lo abría delante de ti, porque tenía tal ansiedad de saber el resultado, estamos hablando de un test de embarazo, cuando lo abría te decía, no es posible, no es posible, no es posible. Y cuando la persona ha ido ahí es porque sabe que sí que es posible. Por eso ha ido y se ha gastado ese dinero a escondidas de sus padres. Entonces te decían, por favor, repítemelo, repítemelo. Esto no puede ser, repítemelo. Claro, yo en aquel momento les decía, mira, ¿cómo se llamara, no? Lucía. Esta prueba no es que sea infalible, pero es que tiene un 0,001% de posibilidades de ser errónea. O sea, es decir, es que es así, estás embarazada. Házmelo otra vez, pero es que vale 800 pesetas. Es que vale 40 euros. Me importa, no da igual, me busco la vida, me los consigo. Pero quería la segunda prueba. Normalmente con una conversación tranquila y relajada, podíamos llegar a la... Porque yo no quería que se gastara ese dinero, porque esa prueba era cierta. Sin embargo, la negación es un proceso muy potente, muy potente, muy potente, muy potente. Y entonces, claro, la pregunta que yo me planteo ahora, o que os planteo a vosotros ahora, es, oye, ¿hay que sacar a la persona de la negación? Claro,
Porque si la negación es una cosa que ocurre muy habitualmente, uno se puede plantear, bueno, pues a ver, mire, bueno, voy a plantearlo otra vez. ¿Hay que sacar a la persona de la negación? O como es un proceso que Kubler-Ross decía que era normal, natural, que te sirve para pensar, que te sirve para intentar controlar de alguna manera tu vida, ¿no? ¿Te tengo que sacar o te dejo? Ahí. Esta pregunta yo la lanzo. Y tenemos ahí como un segundito para contestar. O podemos poner esto en pausa y pensar. Pues bueno, yo siempre le digo a mis alumnos que en ciencias sociales, en ciencias de la comunicación, en ciencias de la relación, la mejor respuesta siempre es que depende. Siempre depende. No hay respuestas categóricas. Y entonces la negación es un proceso tan complejo que depende. Depende. Imaginemos que tenemos a una persona, por ejemplo, que acabamos de diagnosticar de VIH, que es una persona muy promiscua, que no utiliza protección cuando sus relaciones y que niega su diagnóstico. No puede ser, no puede ser, yo para una vez que lo hice sin protección, esto es imposible, las probabilidades son muy bajas, yo leí que del 0,2%, tal, no puede ser, no puede ser. Le tengo que sacar de su negación. Le tengo que sacar. Sí que es. Sí que es. Abre los ojos. Sí que es. Vamos a sentarnos, vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablarlo bien. Sé que tienes miedo, ¿vale? Pero ahora también tenemos que empezar a preocuparnos de las otras personas, de tus parejas, ¿vale? Porque si tú estás manteniendo relaciones sin protección con estas personas, tú ahora estás contagiando. Tú ahora estás haciendo daño a otras personas. Te tengo que sacar de la negación. Te tengo que sacar, ¿vale? Si una persona, por ejemplo, niega un diagnóstico, nosotros, por ejemplo, una leucemia aguda linfoblástica es una urgencia. Cuando te diagnostican esto es una urgencia. Imaginar el caso de una persona que me dice, o que le dice al médico, ¿no? Que a lo mejor es el que está más involucrado en esta fase, ¿no? del diagnóstico, obviamente es el que está involucradísimo en esta fase del diagnóstico, y le dice a una persona, mira, pasa esto, tal, hemos hecho la médula, tienes una leucemia aguda linfoblástica. Y la persona dice, mira, vamos a ver, yo soy naturista, yo creo que todo esto es debido a las ondas electromagnéticas que nos están circundando todo el rato, porque estoy trabajando con ordenadores, el móvil, tal, yo me voy a retirar a mi chalet, me voy a quedar allí, voy a hacer vida natural, comida tal, comida cual, y entonces yo creo que voy a hacer una cura, voy a ponerme en ayunas, voy a estar 14 días en ayunas, y yo creo que todo esto lo podemos ir solucionando de esta manera. Y tú dices, ¿qué? Te tengo que sacar de la negación, te tengo que sacar. Porque yo sé que tú has confiado en esos métodos naturales, que a mí me gustan mucho también. Sé que has confiado en eso, sé que te han sido muy útiles durante toda tu vida, sé que... Pero ahora tienes una leucemia aguda linfoblástica, tienes 1 kilo de tumor circulando por tu sistema circulatorio. Esto es una emergencia. Esto es una emergencia. En cualquier momento puedes fallecer. Es como no te tratemos ya. Entonces quiero que sepas esto. Quiero que esos 14 días que tú vas a coger y vais a intentar hacer una vida natural, con relajación, con meditación, con mindfulness, con todo lo que tú quieras, estás en peligro de muerte. Tengo que sacarte de la negación. Lo siento. Entonces hay circunstancias en las que te tengo que sacar de la negación, ¿vale? Donde tengo que trabajar para eso. Sin embargo, imaginemos otro caso diferente. Imaginemos el caso de un muchacho, que le llamaremos Eulogio, que no se llama así, pero llamaremos Eulogio. Y cuando yo trabajaba en el tema de las leucemias, este es el típico chaval que... Porque claro, allí la gente... tú te cariñas mucho con las personas, porque el que más o el que menos se tira ahí 1 mes... y luego vuelve a venir para otro mes y luego vuelve a venir, y son personas que te quieren mucho porque les has ayudado mucho, tú les quieres mucho a ellos porque viven ahí, y al final hay un trato muy humano, muy diferente, muy bonito y muy cercano.
Este chaval, que tenía 18 o 19 años, se metía mucho en nuestro control de enfermería a hablar con nosotros y tal, una cosa que nosotros normalmente no dejamos que la gente haga, pero pues bueno, él se metía y con toda su naturalidad y estábamos charlando. Y aquel día yo estaba preparando ahí un carro con lleno de medicación, preparando, ahí te tiras una hora ahí preparando medicación, y el chaval estaba hablando conmigo. Y en un momento dado, este chico me dijo: Quique, tío, yo tengo una pena encima, tío, tengo una pena de verdad. Y digo: ¿qué te pasa? Y dice: pues mira, yo veo toda esta gente de la sala, de la unidad, y me dan pena, tío, porque todos con cáncer, claro. Hasta ahí la conversación me parecía muy lógica, porque es verdad, todos tenían cáncer, ¿no? Dice: todos con cáncer, y me dan pena, tío, me dan pena. Dice: de hecho, yo he tenido algún que otro compañero de habitación que ha fallecido, y me dan pena. Y digo: ya, sí, la verdad es que es triste, ¿no? Es triste, ¿no? Joder. Y dice: yo, sin embargo, me dice él, yo soy diferente, porque como yo como no tengo cáncer, yo, pues jolín, yo sé que lo mío es una cosa pasajera. Es una cosa, vamos, que no... Entonces, pues no sé, me siento como un privilegiado, me decía. Os cuento la historia de Eulogio. Eulogio tenía una patología hemato-oncológica, llamémosle una leucemia, pero no sé si era una leucemia, un linfoma de alto grado de malignidad, no lo sé, no me acuerdo. Pero este chico había llevado 1, 2 y 3 grandes ciclos de quimioterapia muy potentes. Había recibido un primer trasplante alogénico de otra persona, de un hermano, de médula ósea, había recaído. Había recibido un segundo trasplante, había recaído. Obviamente llevaba 2 años sin pelo, obviamente se estaba poniendo cosas como interferones que dan angustia, que se pinchan. Había llevado unas quimioterapias que había devuelto como un loco. Había llevado antieméticos, había llevado un montón de antibióticos, antivíricos, antifúngicos, todo lo que te imagines lo había llevado. Un montón de medicación para el rechazo, que si ciclosporinas, que tienen efectos secundarios, había llevado corticoides a altas dosis, tenía un injerto contra huésped, tenía la piel hecha un cisco, tenía el hígado tocado, tenía una cardiopatía por la quimioterapia y, y una expectativa de vida de 2 semanas, de un mes. Y este chico me estaba diciendo que menos mal que él no tenía cáncer, ¿no? Que menos mal que él era un privilegiado. Entonces, ¿tú qué hiciste? Yo te pregunto a ti, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Cómo reaccionaste ante eso? ¿Lo sacaste de su negación? Es decir, decirle: Eulogio, tío, ¿cómo que no tienes cáncer, coño? Si, hostia, 2 trasplantes, 7 quimios, toda la medicación que llevas, un injerto contra huésped. ¿Hicisteis eso o lo dejasteis pasar? ¿Qué hicisteis? Yo lo dejé pasar. Yo consideré y considero, y creo que seguiré considerando el resto de mi vida, que ahí no hay que sacar de la negación. ¿Y por qué? Porque era un cumplidor. Quiero decir, era una persona que había pasado por todas esas quimios, que hoy en día seguía poniéndose cosas, seguía tomando medicación para el rechazo, seguía poniéndose pequeñas quimios que se seguía poniendo, tal, aunque estaba en recaída y muy mal pronóstico. Seguía haciéndolo todo. Sin embargo, esa negación, porque, claro, él sabía que se iba a morir, porque lo había visto en otros, y me lo estaba diciendo, lo había visto en otras personas. Entonces, la mejor manera de no sufrir para él era no tener la enfermedad. Tener una enfermedad hematológica benigna y ya está. Había construido esa movida en su cerebro inconscientemente. Esto no se hace conscientemente, inconscientemente. La había construido. Y entonces él, si no tiene cáncer, no tiene por qué preocuparse. Puede ser feliz, puede tener ilusión, puede tener esperanzas, que tú dices, vale, son falsas, pero a él le hacen sentirse bien. Porque ¿qué hay peor que esos últimos 15 días pasarlos con esa angustia vital? Cuando él estaba hablando con nosotros, era capaz de reírse, era capaz de bromear, era un tío jovial. Pues yo estoy convencido de que él, en sus momentos finales, probablemente saldría de su negación, o quizá no, pero yo creo que estaba bien así, estaba bien así. Estoy convencido. Podéis decirme lo que pensáis, ¿eh? Esto es muy importante, que me digáis lo que pensáis, porque así podemos llegar... Porque aquí no hay nada escrito. Bueno, hay mucho escrito,
pero no hay verdades absolutas, sino que hay verdades. Si es que el tema de la comunicación es muy complicado. Entonces, me gustaría que me dierais vuestra opinión. Eulogio se murió una semana después, no vivió 2 semanas. Pero el tiempo que yo lo vi, y esa semana yo trabajé toda la semana, fue una persona que estuvo tranquila, estuvo bien, chicharachero, hablando con unos, con otros, vio a su familia, vio a todos, estaba informado. Y bueno, pues vivió su vida a la manera en que para él era mejor vivirla. Bueno, vamos a dejarlo aquí y el próximo vídeo seguimos con la ira, que también es muy interesante. No seguiremos con la ira, porque yo, a diferencia del modelo de Kubler-Ross, para que veáis el tema de las fases, a mí me gusta meter primero la negación, y os lo explicaré en el próximo vídeo. Venga, chao, hasta luego.